Realidades de un país cambiante. En compañía. 12:43 de la tarde. Seguimos en compañía por la señal de Éxitos 93.1 sonidos en primera fila. El pasado 15 de octubre se realizaron elecciones para gobernadores en todos los estados de Venezuela. Esa misma noche se dieron a conocer los resultados con un triunfo pues bastante holgado por parte del PSV en casi todo el país. Sin embargo, hubo estados que se mantenían en suspenso. Uno de ellos fue el estado Bolívar. De hecho, desde la misma noche, Andrés Velázquez, candidato por la Mesa de la Unidad Democrática, comenzaba a decir que se estaban manipulando los resultados, que iban a seguir en la lucha y el día 18 de octubre, el abanderado por el Polo Patriótico, por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Justo Noguera, era proclamado como gobernador del estado Bolívar a las 12:46 de la madrugada. Desde ese momento se comenzaron a hacer movimientos para impugnar estas elecciones. De hecho, el pasado 2 de noviembre, Andrés Velázquez publicó en su cuenta de Twitter: última hora, CNE admite recurso de impugnación que presenté por alteración de resultados en Bolívar. ¿Qué sucedió en Bolívar en las pasadas elecciones de gobernadores? Un extenso trabajo de Anatoly Kurmanaev, periodista corresponsal de The Wall Street Journal, que se titula "Cómo cientos de votos misteriosos cambiaron una elección en Venezuela". Es publicado hace algunos días y precisamente a Anatoly Kurmanaev lo tenemos en la línea telefónica para conversar sobre este trabajo periodístico. Buenas tardes, Anatoly, ¿cómo estás? Bien, gracias, Vladimir. Anatoly, cuéntanos de cierta forma cómo inicias esta investigación en el estado Bolívar. Bueno, Vladimir, como tú has dicho, después de las elecciones, el resultado bastante sorpresivo para todo el país, cuando el PSUV gana la gran mayoría de gobernaciones, y la primera reacción de la MUD era, digamos, decir que había fraude, de llamar fraude y decir que no van a reconocer los resultados. Pero las pruebas fueron bastante débiles, bueno, inexistentes, por decir, del mismo fraude. El único estado donde eso no fue el caso fue Bolívar, donde el candidato Andrés Velázquez pudo presentar papeles muy claros que mostraron una brecha entre los votos de los actos de las máquinas de votación y lo que decía página de CNI. Y nos, en el Wall Street Journal, más allá en prensa extranjera ubicada en el país, nos sorprendió que poca atención dieron medios nacionales y la propia MUD a este hecho, que finalmente parecía que había pruebas de fraude en el país. Entonces nosotros viajamos a Bolívar, a Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, y también uno de los pueblos donde pasó el fraude, que se llama El Casabe, que está muy adentro, Río Aragua, en la selva, y ahí pudimos conversar con varios residentes, con testigos de mesas de ambos lados para corroborar algunas de las pruebas de Andrés Velázquez. Sí, como bien lo indica Anatoly Kurmanaev, periodista, corresponsal de The Wall Street Journal, prácticamente Andrés Velázquez quedó en solitario en esta lucha por demostrar que se había dado, según sus propias palabras, un fraude en el estado Bolívar. Cuando llegan allí, ¿qué se consiguen, Anatoly? ¿Qué han conseguido ustedes con esta investigación? Fue algo muy claro, de hecho fue algo muy obvio. Cuando tú llegas a este pueblo, se llama El Casabe, y según CNI ahí votaron 700 personas, que son 85% participación, que bueno, primero es jamás hubiese pasado jamás había pasado una participación tan alta en la historia de este pueblo. Pero, Vladimir, cuando tú llegas ahí te das cuenta que ahí hay 40 casas al lado de un río, muy lejos de cualquier ciudad. Es absolutamente imposible que ahí votarían 700 personas. Cuando tú empiezas a preguntar eso
a los vecinos empiezan a reír, es que ni siquiera hay 700 personas ahí, casi todos están en las minas. Y bueno, en el pueblo hay 300 digamos, personas que viven ahí. Y cuando pudimos hablar con testigos de la MUD, también testigos del PSUV, fue este rechazo e indignación muy fuerte de ambos lados, porque lo que yo tengo 4 años reporteando en el país y lo que siempre me ha sorprendido aquí es el respeto que tiene el venezolano al proceso electoral, más allá de sus vistas políticas. Entonces, este rechazo a ser engañado, a ser defraudado de los votos que mostraron casi todos los residentes con quien hemos podido hablar. Claro. Hablas en particular de un caserío, de una población del Casabe, pero esta práctica, ¿pudieron ustedes investigar si se repitió en otras municipalidades del estado Bolívar y de esta forma finalmente hacer el resultado final, ¿no? Y digo hacer literalmente. Sí, esa práctica ocurrió, parecen por lo menos 10 pueblos del estado de Bolívar, algunos cercanos a las ciudades, otros muy lejanos. En total fueron 14 máquinas que no pudieron transmitir resultados automáticamente, que fueron, manualmente ingresados resultados de esas máquinas y los resultados no coinciden con las actas. Y recuerda, Vladimir, que en Bolívar no necesitaban cambiar muchos votos, ahí solo cambiaron 2.000, añadieron extra 2.500 votos que fueron suficientes para anular la ventaja inicial que tenía Andrés Velázquez y proclamar al candidato del oficialismo Justo Naguero como gobernador. Entonces sí, nos muestra que hoy en día en Venezuela, en estados estratégicos, estados muy importantes para el gobierno, cuando la brecha es muy pequeña, ya no dudan en cambiar resultado para mantenerse en el poder. Claro, una cosa que me impresiona, sobre todo conociendo pues la falta en muchos casos de garantías, incluso por la propia seguridad personal, es que los mismos testigos, los mismos pobladores están dando su cara diciendo, mira, aquí están las pruebas de lo que sucedió y sin mayor miedo, ¿no? Sí, sin duda. También es muy sorprendente para nosotros. Esperamos muchísimo más, quizás rechazo, reticencia de los vecinos, pero como te he dicho, siempre, cada vez yo ya cubrí 6 elecciones en este país, y cada vez me sorprende cuando uno va al centro electoral, el orden, el respeto por el proceso, el espíritu cívico de venezolano, que sorprendente dado que mal está en el país en algunos otros sentidos. Sí. Y sí, eso falta de respeto a ese proceso es lo que pienso enojó muchos de los testigos y votantes con quien hemos podido hablar, y sí, no tenía ningún problema en declarar y digamos mostrar al país realmente qué pasó en su pueblo. Sí. Al día de hoy conoces, Anatoly, cuál es el estado de esta impugnación que ha hecho el candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, Andrés Velázquez, ante el CNE. Bueno, algunas horas después de la publicación de nuestro artículo, el CNI admitió la querella de Andrés Velázquez. Ahora ellos tienen 45 días para investigar y dar resultados. Para los finales de diciembre, en teoría, deberemos saber si digamos ellos van a nombrar a Andrés Velázquez como gobernador, pero como tú sabes, puede ser un proceso que nunca termina, como el caso de diputados de Amazonas, que tiene más de 1 año en investigación. Entonces sí, tenemos que esperar y ver si realmente la presión social, la presión pública va a obligar a CNI a hacer alguna... Así es, esperemos que la verdad salga a la luz y te agradecemos, Anatoly, por estos minutos y también por el gran trabajo que estás haciendo precisamente por mostrar la verdad. Muchas gracias, Vladimir. Feliz día. Anatoly Kurmanaev, periodista, corresponsal de The Wall Street Journal, quien ha desarrollado este trabajo que se llama Cómo cientos de votos misteriosos cambiaron una elección en Venezuela, refiriéndose precisamente a la situación del Estado Bolívar.